dentro de las preguntas dadas, ¿ya? Esto es un poco la información del por qué es mucho más prevalente las infecciones en los adultos mayores y por qué es la gravedad que muchas veces encontramos de infecciones en nuestra población, ¿ya? Y luego vamos para la clase. Entonces, nosotros sabemos que las infecciones en el adulto mayor lo consideramos un desafío, ¿ya? Es un desafío significativo en la salud porque es una de las principales causas de morbimortalidad en nuestra población. De hecho, la tercera causa de mortalidad en nuestra población después de las patologías oncológicas y después de las patologías cardiovasculares. Y claramente el diagnosticar a un paciente y el tratamiento precoz, tanto el diagnóstico como el tratamiento precoz, nos va a ayudar a disminuir la mortalidad en nuestros pacientes. Entonces, tercera causa de muerte, ya sabemos que más se mueven por enfermedades cardiovasculares y luego por cáncer, y en el tercer lugar entran las patologías infecciosas. Los diagnósticos previos de nuestra población, patologías de base que puedan tener y los cambios que podemos encontrar propios del proceso de envejecimiento pueden generarnos retrasos en el diagnóstico y tratamiento oportuno. Es un causal frecuente de hospitalizaciones en nuestros pacientes, afectando no solamente el costo sociosanitario que pueden brindar, sino también afecta directamente a la calidad de vida y a los sistemas de salud. Y ese dato es importante, la presentación atípica que van a tener las enfermedades. No pretendamos nosotros que nuestra población va a tener características de fiebre, o va a tener la neumonía, va a venir con tos, con expectoración de color amarillenta, verdosa, o la infección urinaria va a venir o se va a presentar con un cuadro de disuria. No puede debutar con un síndrome de caídas, puede debutar con cuadros confusionales, con delirium, puede debutar con síndromes geriátricos, ¿de acuerdo? Bien, y acá, esta parte que es importantísima que la comprendan. ¿Qué es la inmunosenescencia? La inmunosenescencia es lo que nosotros denominamos el envejecimiento del sistema inmune, ¿de acuerdo? Esto es un proceso biológico que nos va a afectar tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida. Que una respuesta inmunitaria deficiente va a hacer que el organismo del adulto tenga la capacidad para poder combatir con patógenos estado de salud. Vamos a ver que en el adulto mayor también hay MEIEN es un proceso de inflamación crónico que nosotros vamos a encontrar en nuestros pacientes adultos mayores. Y eso se va a dar por la misma inmunosenescencia que van a presentar, se va a dar por los cambios que nosotros vamos a encontrar en nuestros pacientes adultos mayores, como son la traslocación bacteriana a nivel del intestino y el aumento de los adipocitos. Y vamos a encontrar también una menor memoria inmunológica, ¿ya? Esa memoria inmunológica se reduce y eso es lo que condiciona que nuestra población, nuestros pacientes adultos mayores, no tenga una respuesta tan óptima como nos gustaría al momento de la colocación de la... ¿Qué consecuencias nosotros vamos a tener a nivel de la inmunosenescencia? Una mayor frecuencia de enfermedades graves en nuestros pacientes adultos mayores, más severas. Peor respuesta a las vacunas, que es lo que acabamos de comentar hace un ratito, porque no hay una respuesta favorable, una memoria favorable de la inmunización. Y vamos a encontrar una mayor mortalidad por sepsis, ¿de acuerdo? Aumentan de manera significativa. Ahora, ¿cuál es la inmunidad innata? Para que recordemos que es nuestra primera línea de defensa y es la primera que se va a encontrar debilitada. Lo que nosotros vamos a ver en nuestra línea de defensa, la primera es que se vuelve mucho más lenta, menos coordinada y menos eficaz en nuestros pacientes adultos mayores. Esto se va a deber sobre todo por alteraciones
por ejemplo, a nivel de los neutrófilos, donde vamos a tener una disminución de la quimiotaxis, una alteración a nivel de la fagocitosis y una alteración de la producción de especies reactivas de oxígeno alterada. ¿Cuál es la consecuencia que nosotros vamos a tener ahí? Infecciones mucho más extensas o mayor posibilidad de bacteriemia o sepsis. A nivel de los macrocitos, funcionan en citoquinas alteradas y menor expresión de las células Toll-like, ¿de acuerdo? Esto va a hacer que la activación de la inmunidad adaptativa sea mucho más lenta y el retraso de la eliminación del patógeno también. ¿Qué va a pasar a nivel de las células natural killer? Vamos a ver que también van a tener una menor actividad citotóxica y esto va a generar que vamos a tener una mayor susceptibilidad o vamos a encontrar una mayor susceptibilidad de infecciones virales o reactivaciones virales. Y nuestro sistema de complemento también va a verse afectado en nuestros adultos mayores con una menor opsonización bacteriana y esto hace de que haya una menor posibilidad de encapsular las bacterias para poder ser eliminadas. A nivel de la inmunidad adaptativa, sobre todo dos, los linfocitos T y los linfocitos B, ¿de acuerdo? Acuérdense que el timo involuciona dentro del proceso de envejecimiento y vamos a tener nosotros una disminución de los linfocitos T-Knight, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que vamos a ver es una mayor cantidad de acumulación de linfocitos T de memoria disfuncionales. ¿Eso qué significa? O sea, que igual vamos a tener la misma cantidad de células de linfocitos T, pero las que nos deberían de funcionar a los que necesitamos van a estar reducidas. Las que vamos a tener sobre todo son las disfuncionales. Esto nos va a generar una dificultad para responder a patógenos nuevos. Hay una mayor posibilidad de infecciones emergentes y las respuestas deficitarias a todo el proceso de la vacunación. Con respecto a los linfocitos B, vamos a ver una menor producción de anticuerpos con una menor afinidad y una disminución a las respuestas antigénicas. Y esto me va a generar una menor eficacia para neutralizar los patógenos, mayor riesgo de infecciones recurrentes y una respuesta subóptima a las vacunas. Entonces acá, como vamos a ver en el cuadro comparativo, vamos a ver qué es lo que pasa con los jóvenes versus el adulto mayor y todas las alteraciones que nosotros vamos a tener. ¿De acuerdo? Bien. Un segundito, chicos. Un minutito, no sé. Ya, chicos, perdónenme. Y cuando nosotros hablamos de inflammaging, este es un término es un término que lo debemos de conocer porque es algo que nosotros manejamos o es la base de muchas de las enfermedades que nosotros podamos tener o presentar. En el paciente adulto mayor estamos hablando de un proceso de inflamación crónica. Nosotros sabemos que la inflamación lo que va a generar son patologías, lo que me va a generar son enfermedades, lo que me va a producir es que el cuerpo humano, el organismo, sea mucho más susceptible al desarrollo de enfermedades porque el sistema de defensa no descansa, está totalmente activo. Es una inflamación leve, pausada, pero crónica y sostenida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Esta condición siempre va a estar mediada a través de diversas citoquinas y proteínas de la fase aguda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace de que el sistema inmune esté constantemente activado, pero ineficaz? ¿Quién lo va a mediar? Sobre todo todos nuestros marcadores inflamatorios, como es la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C,
la interleuquina 1B, que son uno de los principales impulsores de ese estado inflamatorio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Un sistema inmune ineficaz, ¿de acuerdo? El hecho de que esté activo no significa obligatoriamente de que sea un sistema de defensa robusto, que sea un sistema de defensa que está funcionando, sino que puede llegar al agotamiento y a la disfuncionalidad. ¿Qué es lo que vamos a ver también? Que vamos a encontrar un daño tisular aumentado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener un mayor daño de los tejidos durante las infecciones, dificultando la recuperación, y esto me va a generar un riesgo elevado de disfunción orgánica, ¿de acuerdo? No solamente en patologías de tipo infecciosa, sino también en otro tipo de patologías, cardiovasculares, diabetes, las mismas oncológicas. Bien, ahora sí, hablando esto, vamos a la clase de ustedes, con esta introducción. Entonces, esto ya lo hemos conversado, esto también. Qué importante los factores de riesgo que nosotros tenemos, a la inmunosenescencia que le acabamos de conversar, y como datos intrínsecos también, las comorbilidades que va a tener, el sistema de envejecimiento que vamos a encontrar nosotros en nuestra población y la elevada incidencia de desnutrición, que también es un factor de riesgo importante en la generación de patologías infecciosas. ¿Qué es lo que me va a generar la comorbilidad en nuestros pacientes adultos mayores? Polifarmacia. Y esa polifarmacia, en términos generales, chicos, se va a, ¿qué me va a generar como consecuencia? Mecanismos de defensas alterados, la aparición de signos y síntomas que no van a ser típicos, sino atípicos, y una posibilidad muy grande de reacción adversas a los medicamentos, incluidos los antibióticos que tenemos que utilizar para poder nosotros trabajar en nuestros procesos infecciosos. Dentro de los factores extrínsecos, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Alto grado de institucionalización, sobre todo en centros sociosanitarios y de residencias, que hace de que incluso los patógenos que podamos nosotros encontrar en nuestra población adulta mayor sean patógenos mucho más resistentes. Hospitalización, aislamiento social, procedimientos invasivos. Muchos de nuestros adultos mayores son portadores de traqueostomía, son portadores de zona nasogástrica, sondas vesicales, catéteres, malas condiciones de higiene, ¿de acuerdo? Y ausencia de medidas preventivas. ¿Cuáles son las características entonces? Una menor expresividad clínica, por lo que hemos conversado la alteración de todo nuestro proceso de inmunosenescencia. El desarrollo de las enfermedades van a ser de manera atípica, una sintomatología mucho más larvada que en los pacientes jóvenes. La fiebre puede o no existir. En términos generales, no esperen que el adulto mayor siempre presente fiebre, porque vamos a tener cambios en la termorregulación. La exploración física per se puede ser dificultosa, ¿de acuerdo? Porque nosotros podamos encontrar a un paciente que tiene un EPOC de base, al momento de realizarle la auscultación, probablemente lo que nosotros vamos a encontrar es un EPOC exacerbado. Entonces, probablemente la diferenciación entre el sonido que es habitual en el paciente al momento de la auscultación probablemente no va a ser muy distinta de la que nosotros podamos encontrar al momento del examen físico. Y la pluripatología también puede hacer de que la manifestación que nosotros vayamos a tener de nuestros pacientes sea como un síndrome geriátrico. Entonces, otra de las cosas que nosotros vamos a ver también es una presencia mucho más aumentada de gérmenes mucho más virulentos, como son las bacterias gram negativas o los anaerobios, sobre todo en los pacientes que están institucionalizados. Casa de reposo, residencia, unidades de larga estancia o en el mismo hospital. Y acordarse de que el mismo hecho de la farmacocinética, que es lo que habíamos conversado hace un rato, que es el proceso del ADME, que es liberación, administración, distribución, metabolismo y eliminación de los medicamentos. Acuérdense que la farmacocinética es lo que nuestro organismo hace en el fármaco, mientras que la farmacodinamia es lo que el fármaco hace en el organismo. Y cuando el medicamento entra en nuestro cuerpo, nosotros tenemos que ver cómo se libera, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se elimina. Entonces, eso es el proceso del ADME. Y otra de las cosas que nosotros vamos a tener con frecuencia es los conflictos éticos al momento de la toma de la
eh, de la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Esa toma de decisiones, que a veces si nosotros tenemos un paciente con una enfermedad terminal, puede generar que en nuestros pacientes adultos mayores nos preguntemos si efectivamente requieren o no el uso de algún antibiótico. Entonces, ¿qué es la sepsis? Pues hay que recordar que tiene una elevada mortalidad en nuestros adultos mayores y que se va a dar con mayor frecuencia. El origen suele ser tracto urinario en casi el 56%, biliar, infecciones intraabdominales hasta un 20%, neumonías y las infecciones cutáneas. Los gram negativos son los responsables con mayor frecuencia y el retraso del diagnóstico me va a aumentar la mortalidad. La neumonía es una infección sumamente frecuente, chicos, y en muchos casos grave, ¿de acuerdo? La tasa de mortalidad puede ser hasta 3 veces mayor de la del resto de la población. Y estamos viendo que la incidencia es bastante importante, sobre todo en pacientes mayores de 75 años, llegando casi a 35 casos por 1000 habitantes. Es una de las principales causas de mortalidad en pacientes con demencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes con demencia, acordarse que en la evolución del estadio demencial, de la evolución del cuadro demencial de nuestros pacientes adultos mayores, la disfagia, ese trastorno de la devolución que nosotros vamos a identificar, es una de las últimas cosas que aparece. Y cuando nosotros lo comenzamos a ver en nuestros pacientes adultos mayores, lo que vamos a encontrar con mayor prevalencia son las neumonías de tipo aspirativas. Y es un factor importante para su aparición, son las comorbilidades previas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros dentro de los cambios fisiológicos asociados que me va a condicionar que el adulto mayor tenga mayor predisposición a la parte de la neumonía, sobre todo el reflejo de la tos, que va a estar disminuido, pérdida de la fuerza muscular, alteración a nivel de la función mucociliar, la presencia de reflujo gastroesofágico, que también me puede condicionar a neumonías de tipo aspirativo, y alteraciones en el reflejo deglutorio. ¿Cuáles son los fármacos que más se van a ver asociados? Pues como todo, el estreptococo neumonía es el agente etiológico mucho más frecuente, ¿de acuerdo? Pero también podemos encontrar gram negativos, sobre todo los que provienen de la colonización orofaringia, como son el Haemophilus influenza y enterobacterias, como el Klebsiella o Legionella mycoplasma. A nivel de la broncoaspiración hay que considerar siempre los anaerobios y es importante tenerlo presente porque obviamente la cobertura antibiótica, si nosotros estamos considerando que tenemos un germen anaerobio en un paciente, probablemente sea distinta a una neumonía adquirida en la comunidad. En pacientes institucionalizados, ojo que pueden llegar a tener pseudomonas también o patógenos mucho más resistentes que la población que vive en domicilio. ¿Cuál es el tratamiento? En términos generales, chicos, lo más importante que nosotros tenemos que recordar cuando nosotros tenemos un paciente que llega por un cuadro neumónico es ver las características que va a tener nuestro paciente para poder puntuarlo y poder saber en dónde vamos a terminar o dónde va a recibir el paciente el tratamiento farmacológico y cuál va a ser el tratamiento farmacológico que nosotros vamos a dar. Y para eso tenemos algunas escalas muy sencillas. Una es la escala de Fine, que la vamos a ver en un rato en un par de diapositivas, y otra es la escala del CURB 65. La más rápida que ustedes van a poder realizar es la escala del CURB 65, que mide parámetros muy puntuales, C de confusión, U de urea, R de respiraciones, B de blood, la presión, y la edad, que es más de 65 años. Según la puntuación, nosotros sabemos de que el paciente vamos a poder decirle que le toca irse a su casa y recibir el tratamiento de manera ambulatoria o le toca quedarse en hospitalización en una sala común o en una unidad de cuidados intensivos. Y claramente el tratamiento antibiótico que nosotros vamos a brindar en nuestros pacientes adultos mayores va a estar asociado a dónde nosotros lo vamos a mandar. Entonces, si nosotros vemos que tenemos una neumonía adquirida en la comunidad sin criterio de hospitalización, probablemente las penicilinas, como es la amoxicilina asociada a un macrólido por vía oral, será una muy buena alternativa. En pacientes que son alérgicos a la penicilina, la alternativa va a ser una quinolona, como el levofloxacino o el moxifloxacino vía oral.
En pacientes que tienen criterios de hospitalización, probablemente la alternativa que vamos a escoger va a ser la cefalosporina de tercera generación o de cuarta, según la característica que tengamos, asociada a un macrólido o a una quinolona. Y si el paciente viene en centros sociosanitarios o estamos considerando que el paciente probablemente tiene gérmenes un poco más virulentos, más patógenos, entonces probablemente nuestra alternativa sería asociada a algún aminoglucósido como la clindamicina o la micacina. De estos dos, el que normalmente solemos escoger es la clindamicina, no por un hecho de que lo encontremos con mayor facilidad en los hospitales, sino porque es un medicamento que no me maltrata el riñón, es un medicamento que no necesita ajuste de la función renal, a diferencia de la micacina, y que obviamente me permite, sobre todo en los pacientes adultos mayores, que podamos llegar a encontrar patologías de tipo infecciosa, llegar a realizar ese tratamiento de manera correcta. Otra alternativa también son las cefalosporinas de cuarta generación, como es el cefepime, también asociado a los mismos aminoglucósidos. Esta es otra tabla de guías, esta es sacada del Sanford, en donde nos dan las mismas pautas, pacientes sin comorbilidad, sin riesgos, que puede recibir tratamiento en casa, amoxicilina o doxicilina por vía oral por 5 a 7 días. En pacientes que puedan presentar una comorbilidad importante como enfermedad renal, diabetes, pacientes con patologías cardíacas de base o alguna neoplasia, pues probablemente consideremos una amoxicilina con ácido clavulánico, o sea, un antibiótico un poquito más potente, ¿de acuerdo? Que podríamos también asociarlo, ¿no?, a un macrólido como es la citromicina y la claritromicina. En pacientes con alergia a las penicilinas, la alternativa va a ser el levofloxacino. Y en pacientes que probablemente como alternativa de tratamiento que puedan tener alguna resistencia según la zona donde tengamos, pues podríamos considerar el moxi, el gemifloxacino, que no lo tenemos por acá, o la cefuroxima, por ejemplo. En pacientes que van a requerir tratamiento antibiótico por vía endovenosa o sea hospitalizado, la guía del Sanford nos dice básicamente lo mismo. Asociamos una cefalosporina de tercera generación a un macrólido. En pacientes que tengan alergia a las penicilinas podríamos asociar o podríamos considerar una quinolona como el levofloxacino o el moxi. Y en pacientes probablemente como alternativa, según el caso que nosotros tengamos, podríamos darles, por ejemplo, ampicsulbactam como alternativa siempre asociada al macrólido. En las infecciones del tracto urinario, esta es la infección más frecuente en nuestros pacientes adultos mayores y es una causa importante de bacteriemia. La misma incidencia en hombres y mujeres, sí que es verdad que las mujeres tienen mayor predisposición de infecciones urinarias en la edad más joven, pero conforme va pasando el proceso de envejecimiento, la incidencia es igual entre hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Es mucho más prevalente en pacientes institucionalizados y es importante clasificarla si es que es de tracto superior o inferior, porque obviamente el tratamiento antibiótico va a ser distinto y el pronóstico también. ¿Cuáles son las causas que nosotros vamos a encontrar? Sobre todo las incontinencias urinarias o fecales, la colocación de sonda, la hiperplasia benigna de próstata en nuestros pacientes adultos mayores, los cambios hormonales que nosotros vamos a ver tanto a nivel femenino como a nivel masculino, porque a nivel de la mujer la menopausia va a generar cambios a nivel de la flora vaginal y a nivel del hombre las secreciones prostáticas tienen un poder bactericida importante. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente? Escherichia coli, pero podemos encontrar otras bacterias gram positivas como el Enterococcus, Staphylococcus o Streptococcus. Y ojo con nuestros pacientes adultos mayores que se encuentran institucionalizados, que podemos, al igual que las neumonías, encontrar gérmenes gram negativos. Dentro de los tratamientos, probablemente muy similares en mujeres que en hombres, podríamos comenzar, si ven son diferentes guías, pero todas son muy similares, con trimmetoprim sulfamethoxazol, o podríamos considerarlo la nitrofurantoína o la fosfomicina, que es el monurol en dosis única, ¿de acuerdo? Si es que es una infección del tracto urinario bajo.
Y si es una infección del tracto urinario alta, o sea, una pielonefritis, probablemente lo ideal sería comenzar con una cefalosporina de tercera generación o una quinolona como el ciprofloxacin. ¿De acuerdo? Acá las alternativas que nos da el Sanfor es lo mismo, el Monurol como dosis única, ciprofloxacin o levo, y también nos considera acá el amoxiclavulánico como alternativa de tratamiento. En pacientes que tienen, varones que tengan infección urinaria, el tratamiento es muy similar. El trimetoprim sulfametoxazol consideran también la quinolona, como el ciprofloxacin o el levo, y la nitrofurantoína, que es un tratamiento bioral que es bastante aceptable, y hay que recordar que también me cubre gérmenes Ble positivos. Alternativas, también me ponen la amoxicilina como ácido clavulánico, la fosfodicina y la cefalexina como medicamentos que podemos encontrar acá en el Perú. Ojo en los pacientes que tienen infecciones urinarias complicadas, que son aquellos pacientes que son portadores de sondas, que son pacientes portadores de catéteres, de tallas vesicales, y obviamente el tratamiento vamos a comenzar de frente con viendo venosa, que puede ser las quinolonas, y en algunos casos podríamos, incluso si es que vemos en pacientes con infecciones mucho más severas, poder necesitar antibióticos de mayor amplio espectro, como son los carbapenems, la piperacilina tazobactam, cefalosporinas de cuarta generación como el cefepime o la ceftazidina avibactam. Esto es importantísimo, chicos, la bacteriuria sintomática, porque hasta ahorita, hoy por hoy, seguimos viendo que los médicos generales, los médicos que ven en las postas centros de salud, los serumistas, siguen enviando a los pacientes con la idea de que si tiene un examen de orina positivo, aún sin tener síntomas, es que hace infecciones urinarias frecuentes. Y hay que recordar que la presencia de bacterias en el organismo de un paciente adulto mayor es bastante frecuente. ¿De acuerdo? No solamente a nivel urinario, también podemos encontrarlo a nivel respiratorio o en otras partes del cuerpo. Y es que el mismo hecho del proceso de envejecimiento y de lo que hemos conversado al inicio de la inmunosenescencia hace que el sistema inmunológico no las elimine por completo y en muchos casos estas bacterias se queden como dormidas en el cuerpo de nuestros adultos mayores, pero no generan infección. ¿De acuerdo? Vamos a ver que la prevalencia es bastante alta en 50% de nuestros pacientes y es casi del 100% en los pacientes que son portadores de sonda Foley. ¿Qué es lo que nosotros vamos a denominar a la bacteriuria sintomática? La presencia de más de 10.000 unidades formadores de colonia del mismo microorganismo en 2 muestras urinarias consecutivas en un paciente sin síntomas. ¿De acuerdo? En algunos pacientes que sobre todo que son portadores de sonda Foley podríamos encontrar algún síntoma que puede ser, por ejemplo, la piuria, pero que no pasa más de eso. ¿Cuáles son los factores que van a predisponer a la bacteriuria sintomática? Bueno, las anomalías geniturinarias, de acuerdo, sobre todo la hiperplasia benigna de próstata, las vejigas neurogénicas, cirugías ginecológicas, la incontinencia urinaria, que haya habido algún manipuleo en el tracto urinario, la menopausia y andropausia respectivamente, enfermedades neurológicas, incontinencia fecal, diabetes, sondas o colectores externos. Y acá lo más importante es probablemente esto que estoy señalando acá, los ancianos institucionalizados y cómo pueden llegar hasta casi un 50%, y miren los pacientes que son portadores de sonda, cómo llega a un 100%. Entonces, ¿nos sirve hacer exámenes cultivos de orina a repetición de manera rutinaria en un paciente sin síntomas? No, porque la posibilidad que me salga positivo es bastante alta y yo no voy a tratar esa infección si el paciente no tiene síntomas. Entonces, ¿qué es lo más frecuente que vamos a ver? Que sea Escherichia coli. Dentro de las enterobacterias podemos encontrar la Klebsiella, el Proteus, y dentro de los gram positivos el enterococo, estafilococo o el asa negativo. Ojo con los pacientes institucionalizados siempre, porque podemos encontrar gérmenes como por ejemplo la pseudomona, el enterobacter o la morganella. ¿De acuerdo? Acá, importante, bacteriuria sintomática, tratamiento de la bacteriuria sintomática posiblemente beneficiosa, no está en nuestros adultos mayores. ¿Quiénes sí podrían beneficiarse? Todos los pacientes que van a ser intervenidos de procedimientos urológicos, pacientes con trasplantes, ¿de acuerdo?
pacientes que vayan a tener algún tratamiento desde el punto de vista urológico, trasplantes, manipulación, o en gestantes, nadie más. En quienes no se beneficia, adultos sanos, ancianos en comunidad, ancianos en centros sociosanitarios, pacientes portadores de sondas. No nos beneficiamos. Las infecciones cutáneas es la tercera causa de infección más frecuente en nuestros pacientes adultos mayores. Dentro de las más frecuentes está la celulitis, erisipela, la fascitis necrotizante, el pie diabético complicado o las lesiones por presión. ¿De acuerdo? Estas lesiones por presión o úlceras por presión las vamos a ver con mucha mayor frecuencia en los pacientes institucionalizados y siempre su etiología va a ser polimicrobiana. ¿De acuerdo? El tratamiento que podamos hacer nosotros sistémico, sea vía oral o endovenoso, se reservará solo y exclusivamente cuando el paciente tenga algún cuadro severo de infección como una estomatitis y sepsis. En caso contrario, la infección debe ser tratada con tratamiento tópico, curaciones, debridación química o quirúrgica. Acá nosotros tenemos las clasificaciones de las lesiones por presión. Acordarse que la de tipo 1 es el enrojecimiento y que no blanquea al momento de la presión, de la digitopresión. En la categoría 2 hay una pérdida parcial del espesor de la piel o ampolla. En la 3 hay una pérdida total del grosor de la piel sin llegar a fascia. Y 4 es cuando ya nosotros encontramos compromiso que puede llegar a hueso, tejido, tendones, músculos, a todo. La infección por COVID la vamos a mencionar porque hemos tenido una pandemia hace un par de años y igual es importante, igual que las infecciones por influenza, tenerlas presentes, sobre todo en pacientes adultos mayores, porque nos puede condicionar patologías o neumonías víricas importantes en nuestros pacientes adultos mayores. Fue una pandemia que trajo una alta tasa de morbimortalidad, sobre todo a nivel de adultos mayores. ¿De acuerdo? Las manifestaciones sabemos que van a ser unas manifestaciones muy variadas, que puede ir desde asintomáticos, una tos, fiebre, hasta un proceso neumónico con un distrés respiratorio, shock séptico y falla multiorgánica. ¿Cuáles fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes que encontramos? Sobre todo fue la fiebre, casi el 98%, una tos que suele ser irritativa, no productiva, disnea, odinofagia, rinorrea, astenia, anorexia, mialgias, cefalea, anosmia, ageusia. Algunos debutaban con síntomas gastrointestinales o con enfermedades cardiovasculares. Incluso hemos visto el debut en algunos pacientes con accidentes cerebrovasculares. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Sobre todo alteraciones a nivel laboratoriales, elevación de todos nuestros reactantes de fase aguda, dímero D, DHL, ferritina, las transaminasas, proteína C reactiva y las bilirrubinas, una linfopenia severa y lo que veíamos nosotros en las imágenes, sobre todo era un compromiso bilateral pero periférico y era una imagen en vídeo deslustrado. ¿De acuerdo? Es una imagen en vídeo deslustrado que lo encontramos nosotros. Acordarse que esa imagen en vídeo deslustrado no es patognomónico de las infecciones por COVID, que podemos encontrar en otras infecciones respiratorias también. ¿De acuerdo? Acá vemos el mismo componente. La endocarditis es una infección que tenemos que tenerla igual presente. Afectación en el 50% de los pacientes suelen ser mayores de 65 años y obviamente está asociada en un 70% a enfermedades valvulares degenerativas y un 30% a valvulares protésicas. Los gérmenes más frecuentes es el Streptococcus viridans, el Enterococcus fecalis y los Bacillus gram negativos. Hay fenómenos embólicos, son más frecuentes en nuestros pacientes adultos mayores. El diagnóstico es por ecografía transesofágica, no la ecografía que realizamos o el ecocardiograma que hacemos, que es a través de la piel y que no vemos, es transesofágica. Y el tratamiento tenemos que mantenerlo siempre por 6 semanas. Dentro de las infecciones del sistema nervioso central, probablemente la meningitis sería una de las infecciones más frecuentes en nuestros pacientes adultos mayores, con una tasa elevada de mortalidad hasta un 55% de los casos, y el germen más responsable con mayor frecuencia que encontramos es el Streptococcus pneumoniae, sí, el mismo de la neumonía. Otros gérmenes que podemos encontrar es el Neisseria meningitidis, la listeria y el estafilococo plasmocoagulasa negativo.
Y las infecciones quirúrgicas y protésicas, chicos, no la digo al final porque sea menos importante, igual son de igual de importantes y son altamente prevalentes según donde estemos. Sabemos que las fracturas de nuestros pacientes adultos mayores, las caídas, los trastornos de la marcha suelen ser bastante frecuentes y las complicaciones más severas que nosotros podríamos tener, aparte de un traumatismo encefalocraniano, probablemente son las fracturas que nosotros podamos identificar. Eh, y este tratamiento de las fracturas suele ser un tratamiento quirúrgico que lo hacemos a través de que lo hacen los traumatólogos a través de prótesis o osteosíntesis. Pero ¿qué pasa? Si es que no hubo un cuidado adecuado durante el momento del procedimiento quirúrgico, porque es una manipulación en muchos casos a veces muy tosca, pues podemos llegar a tener infecciones e infecciones de la herida operatoria que en muchos casos incluso va a requerir el retiro del elemento ortoprotésico y con ello complicar la situación funcional de nuestros pacientes, porque recordar que nosotros operamos para que ellos vuelvan a ser funcionales. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros vamos a encontrar? Enrojecimiento, supuración, fiebre, dolor local y deterioro del estado general. Es importantísimo siempre la realización de los cultivos para saber específicamente a dónde atacar y a veces la cobertura antibiótica la tenemos que permanecer por un periodo largo de tiempo para garantizar que el germen no se quede anexado al elemento ortoprotésico que después requiera que lo tengamos que retirar. Las infecciones gastrointestinales, sobre todo, se debe a las alteraciones fisiológicas que dan proceso del envejecimiento o por el consumo excesivo de fármacos, que van a hacer que tengamos una motilidad intestinal alterada con una predisposición a ciertas infecciones, sobre todo, por ejemplo, la salmonela o las colitis asociadas a Clostridium difficile, que son las que suelen ser más frecuentes, sobre todo asociadas a alimentos en épocas como las que tenemos ahorita de verano. ¿Cuál es el diagnóstico? Va a ser a través de coprocultivos y el tratamiento lo vamos a estar un poco supeditados al germen que nosotros tengamos. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Dudas, preguntas, chicocos. Es ahora o nunca. El examen lo tienen mañana. Doctora, buenas tardes. Disculpe, Hola, hija. Me quería asustaste, dime. perdón, quería preguntarle si es que en el examen de mañana nos vendrá, no sé, que hagamos tratamientos para no lo sé, las neumonías según el lugar o etcétera. Tratamientos no, chicos. O sea, no les vamos a pedir dosis porque no están ustedes en capacidad de dar dosis todavía, pero por lo menos sí que sepa identificar qué es lo que darían según qué es lo que tienen delante. Probablemente puede haber una pregunta así. O sea, yo no te voy a decir cuál es la dosis de la ceftriaxona o las dosis del cefepime ajustadas a función renal. No, esas son cosas que no les voy a preguntar. Pero de lo conversado, por lo menos sí que tenemos nosotros que tener una idea de qué es lo que nosotros deberíamos de dar a un paciente, o por lo menos saber a dónde va. Si ustedes saben si un paciente tiene algún cuadro, no sé, me invento, tiene una infección urinaria el paciente, y ese paciente tiene una infección urinaria, pero no compromete el estado general del paciente, tú sabes que le puedes dar un tratamiento antibiótico vía oral que lo puede recibir en casa. Pero, y para eso tú tienes que saber qué fármacos son vía oral y vía endovenosa. Eso sí, porque ustedes ya llevaron farmacología, ustedes están a punto de pasar al externado. O sea, ustedes están a una puerta de ser internos o externos. O sea, eso se lo tienen que saber. Probablemente no te voy a pedir la dosis, nunca las pondría, pero sí que sepas diferenciar por lo menos a dónde van a mandar al paciente. Eso de cara a que cuando ustedes estén en la emergencia de su hospital siendo internos, no manden a la casa a un paciente que esté crítico y que se puede morir y puede regresar mucho más comprometido. ¿De acuerdo? Ese es un poquito el mensaje. Doctora, una pregunta. Mencionó sobre la escala CURB 65. Sí, ¿Podría la explicar? escala CURB, sí, la escala CURB 65 me coge 4 ítems sobre todo, o sea, es una escala que me coge 4 ítems sobre todo. CURB, C-U-R-B, labial, ¿de acuerdo? Y 65 es por la edad, ¿ya? Entonces, C es de confusión y le daríamos un punto.
El B es del boom, que más de 19 es valores que si ustedes lo ven en su paciente cuando llega por emergencia, ustedes tienen cómo valorar porque le van a pedir exámenes de laboratorio. La la R viene de frecuencia respiratoria, que es más de 30 respiraciones por minuto. Y la B es de blood pressure, que es la presión, que puede ser una presión sistólica menos de 90 o una presión diastólica menos de 60. ¿De acuerdo? Y la edad, que como su misma escala dice, CURB 65, es que tengan mayor de 65 años. Cada una de estas cosas te va a dar un punto. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un paciente que tiene 0 puntos, el riesgo de mortalidad o de complicación es prácticamente muy bajito, es nada. Y ese paciente, igual que si tuvieras un punto, porque por ahí el único punto que tú tienes es la edad, lo vas a mandar a su casa, porque su riesgo de complicaciones es muy pobre. Entonces, no hay necesidad de este paciente que se quede hospitalizado. Pero si tú, por ejemplo, ves un paciente que tiene una puntuación de 2, ya podrías considerarte que el paciente se pueda quedar en una observación y recibir las primeras dosis endovenosas y el resto vía oral, o que lo mandes a vía oral a su casa, pero que lo tengas muy observado. Y si tú tienes una puntuación de 3, 4 o 5, ese paciente probablemente está con una neumonía grave y debe de quedarse hospitalizado de manera obligatoria. Y en cuadros como 4 o 5 consideremos unidad de cuidados intensivos. Entonces, si tú ya sabes de que el paciente, por ejemplo, me invento, el paciente te salió una puntuación de 1, tú sabes que ese paciente lo puedes mandar con su amoxicilina, o si tiene muchas enfermedades de base, lo mandas con amoxiclavulánico, por ejemplo. Pero si tú tienes un paciente que tiene un CURB de 4, 5, 3, o 4, 5, que probablemente son los cuadros más severos, pues probablemente tú ahí estarías considerando pues asociarte a un paciente con una ceftriaxona, una cefepime, que son cefalosporinas de tercera o cuarta generación, asociado a algo, un macrólido, una quinolona, o considerar un pipetazo por ahí, si es que el paciente tiene muchas enfermedades, o sea, alguna alternativa, ¿correcto? Entonces, acá la idea es que ustedes sepan con estas escalas que ustedes están obligados a puntuarlo en la historia, porque si tú mandas a casa a un paciente que tenía un CURB 65 de 1 y regresa peor, y a ti te increpan por qué lo mandaste, tú dices, bueno, no cumplió criterios, no vino confuso, sus presiones estaban bien, su frecuencia respiratoria estable, lo único que tenía positivo era la edad. Y la escala me dice de que esos pacientes es manejo ambulatorio. Y ya te libraste de un problema, un juicio, una queja, todo lo demás. Entonces, nosotros sabemos que igual los pacientes pueden ir bien o mal, pero ya si tú te basas en una escala donde te dice qué hacer las cosas, lo tenemos bien estipulado. Y así también evitamos la sobremedicación o la inframedicación. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, chicos, o preguntas? Doctora, creo que hay preguntas en el chat. ¿Qué? Creo que hay Ah, en preguntas el en chat. el chat. ¿Y por qué no hablan? Ahí, a ver. Eh, los datos más resaltantes para el examen. Ah, no, pues es en vivo. Eso yo lo respondí. Doctor, en la bacteriuria sintomática no se da tratamiento. No, chicos, nunca se da tratamiento en una bacteriuria sintomática. Eso es importante que lo sepamos. Nunca damos. Porque nosotros no hemos visto que el dar un tratamiento antibiótico en nuestros pacientes adultos mayores con bacteriuria sintomática nos va a mejorar el pronóstico, ni nos va a hacer que el paciente deje de tener la bacteria en la orina. O sea, no vamos a variar el pronóstico. Cuando nosotros vamos a dar tratamiento, cuando esa bacteria que está dormida, así yo les explico a mis pacientes, usted tiene una bacteria dormida, usted es el hotel de esa bacteria. Entonces, cuando tú tengas un síntoma, significa que esa bacteria se despertó, y el haber hecho que la bacteria se despierte significa de que ya tengo que darle un tratamiento porque ya le está produciendo sintomatología al paciente. O sea, ya el paciente ya no viene porque tiene un examen positivo y porque se lo pidió el médico de la posta. Viene porque a su examen positivo se suma fiebre, deterioro del estado general, hiporexia, delirium, somnolencia, lo que ustedes quieran.
ahí recién ya no le vamos a decir que es una bacteriuria sintomática. Ahí decimos que el paciente ya está con una infección urinaria y arrancamos tratamiento. Mientras que el paciente no tenga síntomas, es bacterias sin síntomas, bacteriuria asintomática. Y eso no se trata. Si no, yo le voy a generar una resistencia microbiana a mis pacientes muy alta. Y cuando realmente necesite tratarlos, no voy a tener con qué tratarlos. Claves para el examen. En términos generales, acuérdense de lo que yo he hablado, chicos. ¿Ya? O sea, la primera parte de la inmunosenescencia es importante, por eso les he hecho el hincapié de que se acuerden de todos estos ítems, acuérdense de las presentaciones atípicas, acuérdense que el adulto mayor va a tener una afectación de la inmunidad innata y adquirida, afectada, ¿de acuerdo? Porque es parte del proceso de envejecimiento. Acuérdense que ellos están en proceso de inflamación crónica y esto ustedes lo deben de saber en todas sus clases, en onco, en diabetes, en ICC, en todas, porque todo se traduce al proceso de inflamación crónica que tienen nuestros pacientes adultos mayores.